hecho cercano abrió fuego contra él. El señor Trump en un meeting en Butler, en Pensilvania, el sábado por la noche. La explosión de la violencia política se produce en un momento especialmente volátil en la historia de los Estados Unidos y encendió aún más una tormentosa campaña para la Casa Blanca. He invitado a John Feely, analista político estadounidense, fue embajador de Estados Unidos en Panamá, a propósito de lo que ha ocurrido en Estados Unidos durante este fin de semana. Buenos días y bienvenido, John. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Igualmente, Shirley, mucho gusto. Bueno, John, lo que se pregunta, bueno, quien de alguna manera está fuera del contexto latinoamericano, estadounidense y se encuentra, digamos, en otras latitudes, es cómo ha llegado Estados Unidos a este punto, ¿no? ¿Qué ha pasado con la democracia allí? ¿Por qué parece haberse instalado la violencia política en los Estados Unidos? Shirley, yo creo que si somos honestos y si miramos a nuestra historia, siempre ha habido un aspecto, un elemento, un factor, digamos, de violencia política en los Estados Unidos. Acordémonos que hace 247, 8 años, nacimos en violencia de parte de una revolución. Habiendo dicho eso, yo creo que es justo decir que en la época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con la época que se conoce como Pax Americana, donde Estados Unidos ha sido, sino el país más poderoso del mundo, uno de los dos o en una competencia con la Unión Soviética primero y ahora tenemos la competencia económica con la China, pero en los últimos 70, 80 años es justo decir que la violencia política en Estados Unidos no había desaparecido, pero se había minimizado al punto donde cuando hay un episodio, como lo que ocurrió el otro día en Butler, Pennsylvania, nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y preguntarnos precisamente, ¿cómo llegamos aquí? Mm. Bueno, llegamos aquí porque precisamente en Estados Unidos hemos tenido un desgaste democrático, digo yo. Desgaste en el sentido de que los modales, la cortesía, la aceptación del otro había lamentablemente caído. No es culpa de Donald Trump, pero yo te digo sinceramente, Donald Trump y el movimiento MAGA ha sido un detonante en el recrudecimiento de la retórica política y yo creo que eso conlleva a un, no licencia, pero como una atmósfera, un Mm. ambiente donde gente enferma, y tenemos que decirlo, gente enferma, piensan que el recurso a la violencia política es legítimo. ¿Qué cree que Donald Trump al final es víctima de su propia narrativa? Creo que has atinado algo ahí, has puesto tu dedo sobre la llaga de la ironía de que Donald Trump ha tenido un discurso, los últimos desde 2016, cuando apareció en el escenario nacional, ha tenido un discurso que es violento, que es agresivo, que es anti muchísimas cosas y que en este caso puede ser, no voy a decir que sí, porque todavía no sabemos cuál es el motivo del asaltante, ¿verdad? Mm. Del francotirador, que es importante para los radioescuchas que sepan en Venezuela que el servicio secreto reaccionó inmediatamente y lo mataron instantáneamente en el escenario. Entonces, jamás vamos a saber a ciencia cierta qué pasó. Pero creo que uno de los, digamos, hipótesis que están trabajando es que este era un hombre joven, enfermo, con acceso a una arma y con ira y coraje en su corazón por la política, decidió dirigir esa ira, ese coraje en contra de Donald Trump y por ironía, irónicamente, Donald Trump ha sido el político que más ira y coraje ha sembrado a través de su discurso en los últimos 8 años.
Ahora, ¿puede esto que ha ocurrido, algo tan terrorífico como lo que pasó el sábado, en términos políticos, poner a Donald Trump en la Casa Blanca nuevamente, que esto represente un giro de campaña? Bueno, tenemos que reconocer también que Donald Trump es una figura muy popular. Donald Trump no es santo de mi devoción personal, pero yo no puedo negar que ponerle en la Casa Blanca otra vez, que es muy posible, Mm, representa la voluntad política de más. Bueno, la última vez en 2020 había 70 millones de americanos que legítimamente votaron a favor de él. Entonces, yo no pregono, yo no creo o voy a predecir que la democracia de Estados Unidos está desapareciendo. Definitivamente hemos sufrido un desgaste democrático. La gente está harta, francamente, aquí en Estados Unidos de la política. Es todavía posible que encontremos unión o quizás, si no unión política, vamos a encontrar un momento de unión donde todo el mundo rechaza la violencia política y este tipo de discurso. Y precisamente esta noche en la ciudad de Milwaukee, tenemos la convención de los republicanos, del Partido Republicano, donde van a nombrar formalmente a Donald Trump como su candidato. Su discurso esta noche, Shirley, va a ser absolutamente, quizás uno de los discursos más importantes de los últimos tiempos aquí en Estados Unidos, porque Donald Trump tiene el poder en su mano de poner la nota, de decidir si va a recrudecer su diálogo y culpar a fantasmas, culpar a gente que nadie sabe quién es o cuál fue. Sabemos quién fue el responsable, quién fue el gatillero, pero no sabemos los motivos psicológicos, los motivos políticos detrás de lo que hizo el sábado. Entonces, si Donald Trump hace esta noche un llamado a la unidad, digamos, a la reconciliación, al punto de que no haya espacio en nuestra política para la violencia, podría ser patria. mm. Ahora, justamente el presidente Biden llamaba a bajar la temperatura política de los Estados Unidos en un discurso que ofreció el día de ayer. Lo cierto es que pareciera que hay, digamos, desde el punto de vista de comunicación política, un Trump que parece indestructible, luego de lo que le ha pasado. Uh Y -huh. luego, por otro lado, un Biden débil, tambaleante, por varias cosas, ¿no? Los traspiés que ha tenido en sus discursos públicos, en el debate, luego las confusiones que ha tenido incluso en lo que fue la cumbre de la OTAN. ¿Todo ello crees que potencia la candidatura de Trump o no será decisivo en la carrera hacia la Casa Blanca? Es una buena pregunta y francamente es una pregunta que aquí en Washington, D.C., donde Ujú, estoy yo y en toda parte de los Estados Unidos, la gente está hablando esta mañana, Charlie. Mira, la verdad es que mi balón de cristal ujú, no es mejor ni peor que cualquier otro, pero mi punto de vista personal es que por más horrible, más horrendo que fue el episodio de sábado, y por más que yo opongo a la política de Donald Trump, yo tengo que condenar en los términos más categóricos lo que pasó. mm, Yo no creo que vaya a tener un efecto enorme sobre lo que va a ser la votación en noviembre. Y te lo explico. En Estados Unidos hay solo 6, quizás 7 estados de los 50 que van a ser determinantes en la votación. Los 43, 44 estados que ya no están en ese grupo, ya sabemos si van a ser estados republicanos o estados demócratas. Ya las encuestas nos han probado, ya los patrones de votación en el pasado han determinado que, por ejemplo, simplemente no hay forma que Nueva York o California se vuelvan republicanos o estados rojos, como decimos aquí,
Curiosamente, los rojos en Estados Unidos son los ultraconservadores, no como en lo demás del mundo, donde el rojo normalmente se asocia con revolución Ujú. e izquierdismo. En Estados Unidos ya sabemos cuál es el resultado de la votación y cuántos votos electorales hay en cada campo, republicano, demócrata. Entonces, el juego se trata de 6 a 7 estados y dentro de aquellos 6 o 7 estados, y esos estados son Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia, y quizás se habla de uno u otros más, pero esos son los 6 que realmente están indecisos. O nosotros Mm, decimos aquí también que son estados morados por el color de ujú, mezclar ujú. azul con rojo. Ok, bien. En aquellos estados hay dos partidos, republicano-demócrata. Hay militantes que se han inscrito en los partidos. Entonces, en realidad, la campaña y la presidencia de los Estados Unidos se trata de ganar a los indecisos en aquellos estados. Y un indeciso americano, como un indeciso, un votante indeciso en cualquier parte del mundo, ya tiene una tendencia. Ya el indeciso sabe si favorece a Biden o a Trump. Pero lo que pasa es que no tiene en su cálculo político suficientes elementos para decir, no, definitivamente yo voy con uno o el otro. Bueno, Entonces, sobre todo si hay una debilidad de uno de los candidatos. Es decir, claro, y eso es, y por eso yo creo, y yo he hablado, y eso no es científico, pero he hablado con muchos amigos y gente en aquellos estados, y me dicen, mira, mi preferencia es Biden, sin lugar a dudas. Pero caray, John, yo simplemente no puedo votar por él porque es un viejito, porque es débil, porque es tambaleante, porque se confunde, porque parece mi abuelo que se le olvida dónde están las llaves del carro todo el tiempo. O sea, ¿y esto es presidente de los Estados Unidos? No, John, yo no puedo. Hay mucha gente que piensa eso, pero eso no quiere decir, Shirley, que ellos van a votar enérgicamente con sonrisa en la cara a favor de Donald Trump porque rechazan el discurso de Trump. De igual manera, hay mucha gente, especialmente en aquellos 6 estados, que son bastante conservadores en su política. Son antiaborto, son a favor de los valores familiares, son dueños de armas y no quieren que el Partido Demócrata haga nada en contra de sus armas. Y su voto, naturalmente, iría por un republicano. Pero el discurso interior de ellos, el monólogo interior es, caray, yo quiero votar por Trump, pero Trump es un indeseable, ese hombre no tiene brújula moral, se ha demostrado una y otra vez que es un hombre necio, vicioso, yo no quiero votar por él. Entonces ellos tienen eso. Entonces, eso es el diálogo interior que está ocurriendo entre el indeciso que jala hacia el lado demócrata, que jala hacia el lado republicano, y ahora tenemos el acontecimiento de sábado y pensando en cómo va a afectar la gente. Yo creo que mi saldo, mi conclusión es que la gente tiene memoria muy corta y una semana, 2 semanas, un mes, 8 semanas, decimos aquí que un mes en la política norteamericana es una eternidad. Yo creo que en noviembre, cuando tenemos la votación, va a haber mucha gente que simplemente van a olvidar de este acontecimiento porque gracias a Dios, digo, Trump se salvó por fortuna, por mal puntería del francotirador y yo creo que en noviembre la gente va a votar por lo que les motiva de verdad, que es cómo está mi situación personal y cuál presidente puede mejorar mi situación personal más. lo que también hoy la gente se pregunta del margen de, bueno, de lo político, ¿no? Fíjate que yo empecé esta entrevista, bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que la polarización nos ha llevado a este punto. Es también cómo pudo haber pasado algo como eso em, allí.
en este momento, digamos, en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando con la democracia de los Estados Unidos? Que, bueno, como bien lo decía el presidente Biden, se ha elevado la temperatura política. Indudablemente, Mm, indudablemente. Y yo creo que hay varios factores aquí, Charlie. Número uno, hemos tenido la presencia de un Donald Trump. Los venezolanos, y no estoy comparando a los dos señores, ¿ok? Para los que nos están escuchando, pero ustedes en Venezuela tuvieron el efecto de un Hugo Chávez, una persona que llegó al escenario nacional hace 25 años, y yo no hablo ni a favor ni en contra de Hugo Chávez, simplemente del efecto de su liderazgo, su capacidad de animar a la gente. Y por el otro lado, ustedes hoy día tienen una mujer que fue inhabilitada, pero que está recorriendo el país, María Corina Machado, y todos hemos visto aquí en Instagram, en YouTube, en los medios, la manera en que su liderazgo puede animar a la gente. La gente se vuelve loco, la gente se arrodilla ante ella llorando. Bueno, Donald Trump es una figura de esa naturaleza. Es capaz de animar emociones muy, muy profundas. Joe Biden no lo es, nunca lo ha sido. Es un político tradicional. Es un político que yo no creo que nadie nunca haya sentido una emoción tan elevada. Entonces, cuando se habla de la temperatura política aquí, Donald Trump es un hombre que es capaz, con su forma de ser, con su retórica, con lo que hizo durante los 4 años de su presidencia, de elevar la temperatura. Joe Biden, al revés o al contrario, es un hombre que es capaz de bajar la temperatura. Él es conocido aquí en Estados Unidos por el apodo Tío Joe. El Tío Joe es el tipo a quien tú recurres cuando algo horrible te pasa. ¿Por qué? Porque es un hombre que demuestra mucha compasión. Es un hombre que te susurra en el oído diciendo, mira, las cosas van a mejorar, no te preocupes, ten fe. Eso no es Donald Trump, pero tenemos dos estilos de política muy distintos en este momento y estamos en la recta final de una campaña histórica. El, al final, John, de aquí a lo que resta, ¿no? ¿Cómo percibes el desarrollo de esta campaña? Sobre todo te lo pregunto del lado demócrata. Es decir, entiendo que la última palabra, según la política estadounidense, la tiene Biden para retirarse, pero bueno, según distintos voceros que además he entrevistado aquí en este programa, jefes de campaña para medios hispanos, Biden no tiene la menor intención de retirarse. Entonces, eso definitivamente crees que sea un punto que, bueno, puede hacer que los demócratas pierdan las elecciones o la carrera a la Casa Blanca. Muy, muy posible, Shirley. Ujú. Yo realmente encuentro que estamos ante un momento de Shakespeare, o sea, estamos ante un momento casi literario, en el sentido de que tenemos un hombre decente, bueno, como decía antes, el tío Joe, que ya con 50 años en la vida pública, con sus altos y sus bajos, con todo lo que la vida le ha echado a los 81 años, casi 82 años ahora. El hombre es mayor. Se nota, se ve, no se puede tapar su sol con el dedo, ¿verdad? Entonces todo el mundo lo reconoce y todo el mundo dice, caray, pero un candidato con sus valores, pero con más vigor, con más juventud, francamente, con más energía, podría mucho más fácilmente arrebatar y ganarle a Donald Pero Trump. los demócratas pueden hacer eso, es decir, Oh, sí, claro, claro. Pero como tú bien dices, por la ley aquí, Joe Biden ganó en las primarias. Y de hecho hay un debate fuerte en el Partido Demócrata para mm, reemplazar a Joe Biden. Y hemos vivido casi como una drama de Hamlet, la situación donde Joe Biden está enjaulado literalmente con su familia, con su círculo de hierro, con sus asesores más cercanos y están contemplando.
que si lo hace, si no lo hace, si va a continuar. Y a toda apariencia, o sea, aparte de las filtraciones que hemos leído y oído, pero a toda apariencia, por sus declaraciones públicas, Joe Biden en este momento, en este 15 de julio, no tiene ninguna intención de desistir en su campaña para ser el candidato. Y es el candidato. Él ya ganó Mm. en las primarias, pero sí por la ley, si él decide mañana que va a soltar sus votos electorales, o sea, los electores que ya se han comprometido a votar por él en la convención que los demócratas tienen en Chicago en agosto. Joe Biden definitivamente puede abrir la contienda y otros candidatos más jóvenes, más vigorosos, pueden hacer Eh, competencia pe- para ser candidato demócrata. ¿Y alguno que pudiese estar a la altura de todo lo que representa Donald Trump? Bueno, hija, si me puedes decir eso, te tengo un trabajito aquí en Estados Unidos. Esa es la pregunta de 60 mil dólares. Si hay, es cuestión de opinión. Yo personalmente creo que sí, definitivamente. Mm. Kamala Harris, la vice, es una mujer que tiene ciertas cualificaciones, pero hay muchos aquí, la clase política aquí en Estados Unidos dice que ella no ha crecido en el trabajo de vicepresidenta y que no está a la altura. Hay varios gobernadores, el gobernador de California, Gavin Newsom, es un tipo que parece una estrella de cine, tiene un discurso bastante seductivo, es muy progresista en su forma de pensar en la política, en el contexto de la política norteamericana. Él podría ser un reemplazo. Hay una gobernadora de precisamente de un estado muy importante de Michigan. Y ella bien podría, Gretchen Whitmer, bien podría ser la candidata. La gran masa de votantes del medio de los Estados Unidos la reconocen como una mujer muy sensata, no tan progresista, izquierdista como Gavin Newsom, una mujer que curiosamente, Shirley, fue el blanco de un atentado de secuestro por unos trompistas hace unos años. Y ella enfrentó esa situación con tesón, con plante, con cabeza fría. Entonces sí hay candidatos aquí. Estados Unidos es un país de más de 300 millones de personas. Mm. Pero lo que pasa es que Joe Biden en este momento se ha aferrado al poder de la presidencia. Y eso es una especulación, porque yo conozco a Joe Biden, pero no muy bien, no puedo hablar por él. Pero yo creo en lo que él dice, que él cree que es el único americano que le puede ganar a Donald Trump en este momento. Muchos otros no lo aceptan. Te agradezco mucho, John. Ha sido un placer conversar contigo, escuchar tu análisis luego de lo que ha ocurrido. Definitivamente, bueno, por primera vez en más de 4 décadas, un hombre que fue elegido presidente de los Estados Unidos resultó herido en un intento de asesinato cuando un pistolero que parecía haberse arrastrado hacia un techo cercano abrió fuego contra el señor Trump en un mitin en Pensilvania el sábado por la tarde. Hemos hablado precisamente de esto, de la explosión de la violencia política se produce en un momento bastante volátil en la historia de los Estados Unidos y sobre ese tema he hablado con John Philly, analista político estadounidense y fue embajador de Estados Unidos en Panamá. Te agradezco, John. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Tómate un respiro.